Damos comienzo a la sesión del Pleno Extraordinario de 27 de noviembre. Entiendo que Luciano excusa su ausencia. Vale. Pues empezamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior, que lo habéis visto con la convocatoria. ¿Lo damos por aprobada? Pues un segundo, que te doy la palabra. ¿Sí? ¿Se apaga? Pues estará sin pilas. Sí, puede coger cualquiera. Vale. A ver. Nada, decir que había un par de ratas ahí en la página 3 que en vez de, sí, en la página 3, en vez de poner CXB, pues pone GXB en varias ocasiones. En la intervención, en la parte de intervención. Sí, ponen G por B en varias. No, que en lugar de G es C. Es compromiso. Y al final. Y al final de ese mismo párrafo, después de Roma, pan y circo, pone pueblo en vez de pueblo. Ya está. Sin más. Pero bueno, había una errata ahí. Bueno, ya. Nada. Pues nada, pues corregidas las dos observaciones, con eso ya la damos por aprobada, ¿no? Venga, perfecto. Bueno, se dan por aprobada el acta. Pasamos al punto segundo. Que esto... es que tengo que copiarlo. Vale, pasamos al punto segundo, que es el expediente 589-2025, aprobación del presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2026. Un segundo, que te doy la palabra para que lea. Formado el presupuesto general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2026, las bases de ejecución y la plantilla, conforme a la legislación, visto el informe del secretario de carácter económico, el jurídico, el bilingualizado de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que obra en el expediente, todo en sentido favorable, sin perjuicio de que se... Se advierte que, por haber incluido como provisión de ingreso una operación de crédito para financiar inversiones, se incurre en necesidad de financiación, por lo que no se cumple el principio de estabilidad presupuestaria, pero por motivos excepcionales y no estructurales. Se propone aprobar inicialmente el presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2026 en estado de ingresos que asciende a 4.990.000 euros, idéntica cuantía en gastos y cuyo resumen es el siguiente. Yo no voy a decir porque lo tenéis ahí. Aprobar las bases, aprobar la plantilla de personal, la relación de puestos funcionario y laboral para el año 2026 con sus retribuciones y demás características funcionales de los puestos, asimismo los cargos que se ejercen en régimen de dedicación parcial y retribuciones fijadas de estos cargos. Exponer al público el presupuesto, las bases y la plantilla por plazo de 15 días mediante anuncio en el boletín de la provincia, tablón de anuncios del ayuntamiento y sede electrónica a efectos de presentar reclamaciones, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en caso de que no se presente reclamación, delegar la licitación y concertación de la operación de crédito propuesta en el presupuesto, que se aprueba aquí, con el capital inicial fijado, que actuará como máximo, y con el tipo de interés más ventajoso en términos de prudencia financiera, delegándole al alcalde presidente, de lo cual deberá dar cuenta al Pleno. Remitir a la delegación del Estado y a la Junta de Andalucía a través de la oficina virtual. ¿Vale? Yo creo que con eso... Sí, si os parece, hago un pequeño resumen de los
los apartados más destacados de este presupuesto. Empezando por el capítulo de ingresos, pues destacar que no hay ningún tipo de modificación prevista porque no se ha aprobado ninguna modificación de ordenanzas para subidas de tasas o impuestos que quedan congelados para el ejercicio de 2026. Hace referencia, sin embargo, al proceso de inspección y actas catastrales que estamos poniendo en marcha, donde se han detectado pues, muchos errores en el catastro, ya lo tratamos el año pasado, ya hemos iniciado ese procedimiento. Y la gerencia del catastro nos ha habilitado, nos ha dado acceso a una herramienta que se llama mapa de gestión, donde la oficina técnica pues está instruyendo y llevando a cabo esos expedientes, que al final pues, tendrá una repercusión en los ingresos, que se estima en unos 5.000 euros anuales en los próximos 5 años. Pues por eso pues, hay muchos errores, hay fincas que no están dadas de alta, hay parcelas de secano de regadío que están como secano, hay balsas que no están dadas de alta, en fin, una serie de elementos pues, en fin, que no se corresponden con la realidad y que en fin, supone un agravio comparativo también con la gente que tiene dada de alta pues, todas sus parcelas cadastrales como debe de ser. Se mantiene la PIA y la patrica, aunque es verdad que el Gobierno central ha anticipado que va a haber una subida de un 8%, pero en fin, como no hay ley general de presupuestos, pues se decide por prudencia también mantenerla como el año pasado. En cuanto a subvenciones, pues se están presupuestadas una serie de subvenciones que en el anexo de inversiones se pueden ver perfectamente. Y bueno, probablemente pues uno de los elementos más destacados pues tiene que ver con la operación de crédito de 560.000 euros, que si bien es cierto que ya estaba presupuestada el año pasado, como no se ejecutó, precisamente esperando a que tuviéramos más financiación para acometer el proyecto de pista polideportiva, pues se vuelve a presupuestar esta vez, pero en lugar de los 900 y pico mil euros que eran para el ejercicio 2025, pues pasamos un ejercicio a un préstamo de 560.000 euros. Respecto al personal, pues como veis, pues también se consigna una ligera subida del 2,84%, todo ello en previsión de la subida que es preceptiva legalmente del 2%, que se presupuesta, aunque hasta que no se confirme también por los presupuestos, pues no se llevará a cabo, pero sí que se consigna presupuestariamente para cuando tenga que llevarse a cabo. Hacemos algunas adecuaciones retributivas de algunas plazas que tenían unas retribuciones pues, algo bajas y han manifestado en fin, pues que se pudieran tocar, y así hemos hecho con algunas de ellas. Vamos a llevar a cabo el plan de ordenación de los recursos humanos, que en fin, porque va a suponer la creación de una plaza que está como interina y la ejecución de la oferta de empleo 2025, donde, en fin, ya durante 2026, pues todas las plazas que están en interinidad y que cumpliendo con la ley de estabilidad del sector público a nivel de recursos humanos, pues ya acabaremos con esas plazas que son temporales. También decir que las retribuciones para los órganos de gobierno permanecen congeladas para 2026 y que lo más destacado, evidentemente, en gastos pues tiene que ver con el capítulo de inversiones que habéis podido ver, donde, evidentemente, el pabellón polideportivo se lleva la gran parte con 1.400.000 euros, pero que en total hablamos de más de 2 millones de euros de inversiones, pues que es una cifra bastante importante a nivel de inversiones. Y ya con esto, pues, si queréis, pues damos un turno de intervenciones, pues si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o alguna aclaración. Pues nada, primero queríamos preguntarte algunas cosas. Eso no, que no sabemos, no es otra cosa. La deuda pública, ¿eso a qué se refiere? Por ejemplo, de mancomunidad, ¿qué debemos en mancomunidad? ¿Son cosas así? No, pues dime. Sí. Para que se quede grabado, si quieres, luego te respondo a todo. Ah, vale. Y luego, por ejemplo, lo del bienestar comunitario, ¿a qué se refiere? La del medio ambiente que pone 12.000 euros,
queremos saber en qué tenéis pensado, en qué se invierten esos 12.000 euros. Prestaciones económicas a favor. Es que lo que es de gastos casi que no. Sí. Sí, eso. Pero es que por eso, por la duda, porque yo no sé lo que es. Simplemente el presupuesto normal es que venga por capítulo, que es la clasificación económica. Sí. Gasto de personal, que esto es lo fundamental, del 1 al 9 capítulos. Y el gasto de personal, todo lo de personal. Pero claro, aquí está todo el coste de personal. Pero aparte de la clasificación económica está la clasificación funcional. Ahí está, por ejemplo, el fontanero, el electricista. El fontanero y el electricista, aunque son del capítulo 1 económica, pero funcional, cada uno lleva una funcional. Por ejemplo, el fontanero es agua, servicios relacionados con el medio ambiente, y el fontanero es servicios, el electricista, servicios públicos. O el que está en biblioteca, por ejemplo, uno que está en la limpiadora de edificios del colegio, pues aunque es la económica 1, es la funcional 3. Pero entonces no sería lo que se invierte en esa concejalía, digamos, ¿no? O algo así. La clasificación económica, por cómo lo agrupa la institución de contabilidad. Que los mismos gastos, pero te lo clasifica por la clasificación: deuda pública, servicios públicos, actuaciones, producción de servicios generales, de carácter. Es una clasificación. Lo que tienes que ver son las partidas. O sea, que yo, por ejemplo, aquí cuando veo que baja una esa, en eso no... Sí, pero que es una forma de ver, por ejemplo, tú ves las partidas. Las partidas económicas. Lo que pasa es que tú estás hablando por programas, para que veas cómo... Subvenciones mandas a pagar. Tiene la económica el 4, que son transferencias, y la del programa el 3, que es cultura. Entonces, el presupuesto viene desglosado por económica y por general. Pero entonces, ¿esto que pone política? Eso es la clasificación por ¿Funciona? políticas. Ah. Tú tienes que irte para que sea más claro, el económico. Sí, bueno, el normal que se hace... El presupuesto está muy desglosado. Sí, está bien. Pues entonces... ya está. Y ya lo he desordenado entero, si ahora me pregunta alguien, Yo es que por eso, porque por ejemplo tenía partidas que me llaman la atención, por ejemplo que sanidad, pues eso que ha bajado. Pone aquí 7.000 del 2025 y ahora pone 3.000. Como que se ve bien especialmente por la es que, por partida ejemplo, por partida si concreta. la subvención, nos da una subvención perro abandonado. Perro abandonado es una de capítulo 2, gastos corrientes, pero le pone antes una clasificación por políticas que es sanidad animal. Entonces, la agrupa por grupos de económica y por grupos de política. Es que solía más que otra cosa. Hay tres clasificaciones: orgánica, económica y por programa. Entonces, nosotros tenemos la obligación de presentar la económica y por programa. Funcional no, porque eso es Pues nada, pues es que yo lo que tenía eso, pero lo que sí quería era también agradecer a la Diputación de Granada y a nuestro presidente Francis, porque el presupuesto este de 4.900.000 euros pues es posible a la Diputación. Creemos que Benamoré no tendría capacidad para afrontar este nivel de inversiones ni para ejecutar actuaciones tan necesarias como las que hoy aparecen recogidas.
y porque queremos que la Diputación está sosteniendo gran parte de las cuentas de este ayuntamiento y ese esfuerzo lo queremos poner en valor. Y luego ya tenía de las partidas, pero ya está, sin más. Ya está. Sí que nos vamos a abstener porque no queremos que sea un presupuesto. No nos vamos a negar, pero no nos vamos a abstener. Porque creemos que podría ser otra gestión la que hacer. Vale, pues sobre el presupuesto nos llama la atención, pues aunque es verdad que hay 2 millones de inversión, pero creemos que son pocas las inversiones que existen, a excepción de los PFEA y PEPOI, que son subvenciones anuales, junto al proyecto que engorda esa partida, de la pista polideportiva cubierta y no pabellón, que son términos diferentes. No vemos ninguna otra inversión prácticamente. En los presupuestos anteriores, pues tampoco. Mucho ahorrar para la pista cubierta, pero en 15 años podéis aportar solo unos 125.000 euros a un proyecto de 1,5 millones. Bastante para todas las excusas, bastante poco para todas las excusas que habéis puesto a la hora de hacer cosas anteriormente. Entonces, pues nos preguntamos dónde quedan pues esas promesas que ponéis en un programa electoral, esas falsas promesas que dais a la gente, porque a la hora de la verdad y de reflejarla en un presupuesto para que tengan un principio de ejecución, pues no lo hacéis. Bien porque no sois capaces o bien porque realmente no lo queréis. Y nos gustaría conocer pues algunas cosas de ciertos puntos. Por ejemplo, en el punto 24 del presupuesto de gastos, fomento de empleo, 318.000 euros. ¿Nos podéis explicar a qué se debe eso? Que no lo sabemos. Otra cosilla, el gasto de... Punto 24. Presupuesto de gastos, fomento de empleo. Son 318.000 euros. No sabemos exactamente a qué se deben. El gasto de otro personal, como Almendro y Esparto, 17.000 euros en algo que aquí se ha dicho por el concejal de Cultura que no da beneficio, porque se ha dicho que no da beneficio, pues que se inviertan 17.000 euros ahí. También nos lo podíais explicar. Y en el tema de, por ejemplo, recogida de residuos, es llamativo que incluso el coste general sea prácticamente el mismo que la recaudación. Tener 2 sueldos completos más sustituciones eleva demasiado los costes y habría que ir planteándose volver, por ejemplo, a la temporalidad rotativa, que hacía unos años pues funcionaba bastante bien y que siendo trabajadores del PER tendría menos costes e incluso más familias estarían contentas. Vale, pues... Ay, espera. Ahí dices tú que ha dejado de grabarse. Hostia, que eso ha sido el cable. A ver si vuelve a la vida. Intentaremos ver si funciona. Vale, pues creo que respecto a las dudas que planteaba el Grupo de Partido Popular a nivel de partida, han quedado más o menos solventadas con el comentario del secretario interventor, y hacer referencia que evidentemente la Diputación es un órgano financiador, uno de los más importantes, a nivel condicionado, a nivel de inversiones a través de subvenciones. Luego tenemos 2 financiadores, como son la Junta de Andalucía a través de la Patrica y el Gobierno central a través de la participación en los tributos del Estado, que también son financiadores, esto sí, incondicionados. Esto no te dicen en qué te lo tienes que gastar y sí que puedes destinarlo a lo que estimes oportuno. Evidentemente, yo comparto el comentario, es que la Diputación es fundamental. Si no fuera por la Diputación, los ayuntamientos no podríamos hacer nada.
pero es que no solamente por inversiones de capacidad económica, sino incluso por capacidad técnica, cuando tenemos que redactar proyectos, cuando tenemos que hacer memorias, cuando tenemos que hacer muchas actuaciones que no tenemos el personal técnico suficiente como para poder acometerlo. Y sin la Diputación no podríamos hacerlo. Yo también espero que la Diputación no solamente invierta, sino que refuerce su compromiso con los ayuntamientos y que no vayamos a menos, sino que vayamos a más. Pero evidentemente yo reconozco el papel de la Diputación Provincial porque, como decía, es esencial. Respecto al grupo de compromiso, hombre, un presupuesto con 2 millones de euros de inversiones es un presupuesto con muchas inversiones. Yo no podría calificar que sean pocas inversiones. Son todas las inversiones que podemos tener. Los fondos propios de los que dispone un ayuntamiento no dan para hacer inversiones, dan para hacer mantenimiento, dan para hacer pequeñas actuaciones, pero no para hacer grandes inversiones. Dependemos exclusivamente de las subvenciones que puedan venir de otras administraciones y por eso concurrimos a todas las convocatorias que podemos concurrir. Algunos años habrá más suerte o se destinarán subvenciones a proyectos que presentemos como ayuntamiento, otros años no lo habrá, pero como ayuntamiento tengo que decir que tengo que destacar el enorme trabajo y el magnífico trabajo que hacen a nivel técnico todos los funcionarios, todos los trabajadores de la casa, porque gracias a eso pues conseguimos muchas más subvenciones que un municipio que de nuestro tamaño o incluso superior, incluso con más personal. Y si no nos dan más subvenciones es porque las bases reguladoras de esa convocatoria no estaban hechas para que las cogiéramos, pero porque no nos presentemos a todas, nos presentamos a todo lo que sale. Esperemos que pues para el año 2026, que habrá muchas más convocatorias de todo tipo, de todas las áreas, pues podamos pescar alguna subvención más. Respecto a lo que comenta del punto 24, entiendo que se corresponde con el programa 241 que tiene que ver con el PCEA, cuando hablamos con esas partidas. Y ahí tenemos el PCEA ordinario, el PCEA, el Cuenta Conmigo también, que es el programa de la Diputación, también está incluido, el Activa, el programa de conciliación y también el PCEA extraordinario. Ahí se engloban todas esas partidas, en esa en concreto. Respecto al Almendro y el Esparto, pues como bien sabéis, tenemos un plan de mantenimiento de finca municipal con el cual pues, hacemos labores de recogida tanto de esparto como las labores de mantenimiento de la finca de almendros que tenemos. Y es el coste que tiene, no tiene otro. Y respecto a la recogida de residuos que comenta, comentar que evidentemente con el PCA no se pueden utilizar trabajadores para eso. El PCA son trabajadores asignados a su tarea, no se pueden sacar de ahí. Sí, lo ha dicho. Y que realmente dice que está equilibrado el ingreso con el gasto, que es como tiene que ser, precisamente. El ayuntamiento no puede ni tener beneficios ni tener un servicio que sea excesivamente deficitario. Y creo que con la reforma que hicimos el año pasado pues estamos bastante ajustados, tenemos unas tarifas muy competitivas respecto a otros municipios, donde están con las nuevas renovaciones, con la incorporación de nuevos impuestos al vertedero, están yéndose muchos municipios a más de 100 euros anuales, 120, 130 euros anuales, y aquí creo que estamos en 80 y poco. Yo creo que se ha hecho una ordenanza muy ajustada, prestamos un servicio bastante bueno, a mi entender, con la dificultad que tiene prestar el servicio en un núcleo principal más 7 anejos, y creo que entendemos que el servicio se está prestando bastante bien. No sé si tenéis alguna otra consideración. ¿Damos otro turno? ¿Otra ronda? Porque me habéis... Vale. Porque me habéis dicho de esto del medio ambiente, entonces ahora Cristian, por ejemplo, le ha preguntado el 24, que fue fomento de empleo. Y vosotros sí le habéis dicho lo que era del PCEA. Pues eso, ahora, por ejemplo, yo si os digo agricultura, ganadería y pesca... Pero bueno, él lo ha dicho el punto 24, como aquí, 24 de 118. Eso es lo que no entiendo. ¿Pero cuál ha dicho? Bienestar comunitario y deuda. Sí. Sí. Pero bueno, aparte de eso,
Yo ahora, por ejemplo, es que te pone agricultura, ganadería y pesca, que pone presupuesto del 26, 12.000 euros, y presupuesto del 25, 22.000. Pues eso es lo que yo digo. Sí, están ordenados comparativos por la política. Pues ahí ha bajado 10.000 euros. Eso es lo que yo me refería, que por ejemplo hay puntos. Tiene que ver con el plan de mantenimiento de fincas, por ejemplo, que se presupuesta Vale. algo a la baja por las previsiones que hay en el plan de mantenimiento, precisamente que se hace, ese es uno de ellos. Y el otro de bienestar, ¿cuál es? Bienestar comunitario. Bueno, ahí está la dependencia, básicamente. Y eso sube Y los programas considerablemente. de acompañamiento como ahora y eso. ¿Sabes? En el acompañamiento iba en el que ha comentado Cristian. Cuenta conmigo, me he metido en la política de empleo. Sí, vamos, a mí lo más importante de que he visto que ha bajado es lo del el punto que pone sanidad, agricultura y ganadería y comercio, Bueno, turismo. sí, en la 231 te digo todas las partidas que hay. Pues tenemos la dependencia, tenemos la básica, tenemos las aportaciones que hace el ayuntamiento a la Diputación para mantener los servicios sociales, que tenemos una aportación, tenemos los programas de igualdad de la concertación, tenemos la escuela de verano, tenemos la ludoteca, bueno, ya sería la 241, la concertación del teatro. Digamos, son todo eso, todo lo que tienen que ver con los servicios sociales. Pero que aparte de eso, que esto te digo, que lo que te decía, por ejemplo, en sanidad, que ha bajado, que agricultura y ganadería también se ha bajado la previsión, y en comercio, turismo y pequeñas empresas también ha bajado. Por ejemplo, yo el de agricultura y ganadería, precisamente, pues yo lo veo insuficiente para apoyar aquí, por ejemplo, este pueblo, que es el principal medio que tiene el pueblo para vivir, a lo que se dedican. Comercio y turismo, pues supongo que también tendría que ser mucho más alto. Sí, no, sí, la 4.1 es la que tiene que ver con la conservación del plan de fincas municipales. Ese, como he dicho, de agricultura. Y el 4.3, que es el de comercio, que ahí es donde estaba imputado la limpieza del mercadillo, básicamente. Pero de limpieza. Sí, los gastos, lo que es la vigilancia, el encargado del mercadillo, eso es lo que está imputa esa partida. Bueno, ya está. ¿Alguna consideración más? Pues respecto a lo del gasto del mantenimiento de fincas, de los almendros y el esparto, pues que haya un gasto sin ningún beneficio ahí, pues a lo mejor se puede ir planteando alguna otra solución, porque tener un gasto sin ningún tipo de beneficio ahí, al final es a pérdida, que es un poco contradictorio con lo que me has dicho, con lo de las basuras, que no podemos ir a déficit. Pero hablando también del tema de las basuras, pues si se reducen los gastos, manteniendo los costes que hay, sin tener que hacer, la recaudación, sin tener que hacer ningún tipo de incremento en las cuotas, pues podría ser beneficioso a la hora de hacer otras inversiones o cualquier historia. Y no me refería al tema del PFEA, sino del PER, la gente que trabaja en el ayuntamiento, barriendo calles y demás, que se ha dedicado en los últimos años, bueno, hace ya bastantes años, a subirse en el camión y hacer el mismo trabajo. Sí, es que el PER y el PFEA es lo mismo. Es que el PER se llamaba antiguamente en los años 90 y ahora se llama PFEA. Y no, los trabajadores del PFEA tienen que estar en su labor, no pueden hacer otra cosa. Otra cosa es que antes tuviéramos una bolsa rotativa de peones de basura que se desechó no porque no fuera bien, sino porque es verdad que no daba algunos problemas. Daba algunos problemas esa bolsa. Y consideramos que para la prestación correcta del servicio era mejor tener a un peón que se fuera cualificando, que tuviera una continuidad en el tiempo y que eso iba a profesionalizar el servicio y iba a ir en la mejoría de servicio, no que entrara cada vez
un peón nuevo. Y creemos que el servicio ha mejorado desde entonces. Y respecto al tema de que comenta de las fincas municipales, eso no es un servicio municipal. Cuando hablamos de que tienen que igualarse los ingresos y los gastos, es la prestación de un servicio por el que se presta una tasa, por los ingresos y los gastos. Cuando tú le cobras a un ciudadano, tú no puedes obtener beneficios, ni tampoco puedes tener una tasa tan baja donde el agujero de ingresos y gastos se haga demasiado grande. Tiene que ser equilibrada a la hora de prestar un servicio. Aquí estamos hablando de unas fincas que son municipales, que producen unos rendimientos y que necesitan un personal. Habrá años en los que tendrán unos rendimientos mayores, habrá años que tendrán rendimientos menores, pero es cierto que como tenemos esas fincas, pues también tenemos que mantenerlas y al final estamos también generando pues jornales agrícolas que pues las quincenas que podemos ir llamando a los que correspondan cada año en los procedimientos que hacemos de selección, pues también le vienen bien. Otra pregunta, así ya para terminar eso. En ese apartado ahora mismo hay, sí, o quincenas o prácticamente alguien dedicado a eso, pero antiguamente la gente que trabajaba en el ayuntamiento echaba sus quincenas ahí. ¿A día de hoy sigue siendo así o hay un personal dedicado exclusivamente a aquello? ¿A la finca te refieres? No, la finca, pues Ramón, el concejal de Agricultura, que se encarga de hacer ese plan está disponible, si quieres te lo puedes pasar, donde viene definido anualmente las tareas que tienen que llevarse y cuando hace falta hacer pues poda, recogida de ramas, pues se llama gente para el almendro y cuando hay que hacer recogida de esparto, pues se llama gente para el esparto. Y todos los años pues se hace un listado, se va llamando por orden de prelación, una valoración que se hace de los candidatos y se va llamando por turno. Respecto a las necesidades y a las previsiones que hace el concejal todos los años con la partida presupuestaria que tiene. ¿Cuánto tiempo hace que no se ha cogido el esparto en Menahora? ¿Cuánto fue la última vez que se cogió el esparto? Pues el año pasado. Un año. ¿Alguna cuestión más? ¿O pasamos a votación? Pues pasamos a votación. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Sí. Vale. De acuerdo. Pasamos al... A ver, copiar. Pasamos al punto tercero del orden del día, que es el expediente 633, aprobación del proyecto de obras de construcción de pista polideportiva cubierta en Benamaurel, aprobación de pliegos y expediente de contratación mediante tramitación anticipada. Como la propuesta es muy larga, la parte expositiva, explicativa, no la voy a leer, luego la explica el alcalde, y leo la parte del acuerdo propiamente, la dispositiva. Esto va, habiendo justificado la alcaldía la necesidad y conveniencia de sacar a licitación mediante un contrato administrativo la ejecución de la obra denominada construcción de pista polideportiva cubierta en Benamaurel, contenida en el proyecto que ha redactado el arquitecto Jesús de la Torre Barranco, de los servicios de asistencia de la excelentísima Diputación de Granada y que ha sido supervisado por este servicio con informe de fecha 29 de octubre, o sea, hace nada, del 25, se propone aprobar el expediente para la adjudicación del contrato con los siguientes datos. Denominación, construcción de pista polideportiva cubierta en Benamaurel, valor estimado del contrato 1.194.117,61. Presupuesto básico de licitación 1.444.882,31 euros. Céntimo de euro, perdón. Los impuestos del IVA son 250.764,70. El número de proyectos es el 2016 2 PEPOI 27, el 2018 2 PEPOI 27, el 2020 2 PEPOI 27, el PIDE 19.3 y el PID 010015 del año 25. Aquí falta un 25, este es el reciente. Se regula por el reglamento regulador de los planes provinciales el proyecto redactado por Jesús de la Torre Barranco, de la Diputación de Granada, con informe de servicio de planificación del 29 de octubre. Los CPV
son los que ahí constan. El número de contratos es el 633. Se tramita anticipadamente el expediente. La adjudicación se condiciona a la obtención de recursos. La clasificación se exige el grupo C, subgrupo todos, categoría 4, así como el K, subgrupo 1 y categoría 4. Lo cual se tramita de forma anticipada durante 2025, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley de Contratos, por lo que la adjudicación de la presente liquidación se somete a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato. Segundo, aprobar el proyecto de obras denominado Construcción de pista polideportiva cubierta en Benamorel por importe de 1.444.882 euros con 31 céntimos de euro, redactado por el arquitecto Jesús de la Torre Barranco, de los servicios de la Diputación de Granada, financiado por los planes provinciales que ya he dicho, más los PIDE, solicitando que la licitación y la adjudicación corresponda a este ayuntamiento y la redacción del proyecto y la dirección facultativa le corresponda por delegación de esta corporación a la Diputación Provincial de Granada. Tercero, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán el procedimiento. Cuarto, utilizar la herramienta de licitación electrónica de la plataforma de licitación del Estado para desarrollar el procedimiento licitatorio, especialmente el sistema de recepción de ofertas mediante herramienta de preparación y presentación de ofertas para el operador económico. Las notificaciones y las comunicaciones se realizarán mediante el sistema de la referida plataforma. Aprobar la composición de la mesa de contratación que asistirá al Pleno conforme establece la cláusula 6.3 de los pliegos, que se compondrá por el alcalde presidente y quien delegue, por el secretario interventor, por Juan Antonio Carrión Sánchez, en la secretaria Estrella García Casado, funcionaria municipal, y los suplentes Yolanda Rodríguez Martínez, Aurora Carrión Baida y Rosa María Sánchez Gallardo, funcionarias municipales. Sexto, iniciar el procedimiento licitatorio mediante publicación en anuncio de licitación y resto de documentación necesaria en el perfil del contratante de esta corporación que se aloja en la plataforma de contratación del sector público, abriendo un plazo de 20 días naturales para presentación de ofertas que se tramitarán exclusivamente mediante medios electrónicos. Séptimo, una vez aprobado el expediente, que se hace ahora, los pliegos de cláusula y la autorización del gasto por el Pleno, el resto de actos decisorios relacionados con el contrato, es decir, la adjudicación, se delegan en el alcalde, que adjudicará por decreto ajustándose a lo que le proponga la mesa. La presente delegación despliega sus efectos de conformidad con el 51 del Real Decreto 2568 del año 86, desde su aprobación sin perjuicio de su posterior publicación en el BOP. Y octavo, aprobar el compromiso de gasto mediante RC Futura con cargo a las aplicaciones del presupuesto 2026, que ya está aprobado. Aplicaciones 342.619 y 450.619, como proyecto de gasto 5/26, comprometiéndonos expresamente a la Diputación de Granada a la aportación adicional de financiación del proyecto por parte de esta corporación que resulte de una vez consolidadas las subvenciones otorgadas en los términos del modelo de compromiso que tiene aprobado la Diputación Provincial de Granada. Pues creo que es una magnífica noticia que podamos aprobar hoy valga la redundancia, gran proyecto para Benamorel, ya ansiado durante muchos años, que es la construcción de esa pista polideportiva cubierta, por fin, después de tantos años. Y en principio la verdad es que me gustaría agradecer el trabajo que ha hecho, y me remito a lo que decía antes Cristina de la Diputación, al arquitecto, a Jesús de la Torre, que ha hecho un gran trabajo en la redacción del proyecto, y evidentemente a la propia Diputación como ente financiador en gran parte del mismo. Estamos acumulando 3 planes de obras y servicios, estamos acumulando 2 planes de instalaciones deportivas, y sin esa ayuda sería imposible. Una inversión de 1.400.000, como podréis comprender, es difícilmente ejecutable, y si echáis un vistazo por los alrededores veréis como prácticamente ningún ayuntamiento tiene la capacidad de hacer esa inversión, si no es con ese ejercicio que hemos hecho de ahorro y de acumulación de planes de inversiones en todos estos años. Creo que es un proyecto ambicioso, que es un proyecto que es ilusionante y que ya por fin va a ver la luz en cuanto se inicie este proceso de contratación, en cuanto concurran las empresas y se inicie ese periodo de ejecución, que se calcula en unos 18 meses, aunque, en fin, puede ser, imaginamos que un plazo más corto.
Hacer referencia a los criterios de adjudicación, por ejemplo, que van a ser muy básicos, donde el 90% tiene que ver con el precio del contrato y el 10% con el plazo de ejecución. Así que básicamente vamos a precio con la adjudicación. Así que en cuanto pongamos en marcha todo el proceso y esté disponible en la plataforma de contratación del Estado, que es donde los licitadores suben su oferta, pues podremos evaluarla y ojalá que se presenten muchas empresas y que el adjudicatario haga un buen trabajo y que podamos disfrutar cuanto antes de esta instalación que creo que todos y cada uno de los benamorelenses están esperando con ilusión. Así que nada, si tengo cualquier duda, pues a vuestra disposición. Tiene la palabra. Venga. Venga, Cristian, un segundo. Pues sobre la pista polideportiva cubierta, como la llamáis, y no pabellón deportivo, que es lo que debería ser, o es lo que el pueblo quiere, más bien, queremos decir que tiene un coste pues demasiado elevado. Concretamente, 1.577.000 euros aproximados a la finalización del pago para lo que cuando se haga realidad la finalización de ese pago, junto a los sacrificios que han sido varios, de los cuales su gestión, vuestra gestión, ha privado al pueblo de disfrutar planes de inversiones muy necesarios, como son los PEPOI, concretamente 3 y un PIDE, todos estos planes comprendidos entre los años 2016 y 2021, que suman un poco más de 400.000 euros. ¿Sabe cuántas inversiones podrían haberse hecho con ese dinero? Mira, llevamos más de 15 años sin que se haya hecho una inversión en el polideportivo más que algún mínimo mantenimiento de canastas o de redes o cualquier historia, que es mínimo. 15 años, concretamente desde que se hiciera la pista azul, ¿vale? Únicamente pues ha conseguido aportar, después de esos 15 años, 125.000 euros para la ejecución de este proyecto. ¿De verdad no ha podido aportar más? ¿De verdad no ha podido ahorrar más sabiendo el coste que tendría? ¿No ha podido? Mire, hace unos años se iba a realizar un proyecto similar de un pabellón deportivo por un coste cercano a unos 900.000 euros, que no acabó ejecutándose concretamente y que según ustedes pues fue la empresa que se echó atrás por la inflación, ¿cierto? Vale. Pues la empresa no es que se echara para atrás, seguramente, es que no se realizaste a lo mejor todos los procesos que eran necesarios, no se llevó a pleno, en fin. Para realizarlo, entre otras cosas, el plan de instalaciones deportivas, que no estaba hecho, que se ha aprobado recientemente, que no lo teníais. A lo mejor no era solo que la empresa se echó hacia atrás. Y os habéis dedicado a decir todos estos años que el dinero del pabellón estaba, o que se iba a hacer, que se iba a hacer ya, sí o sí, que estaba el dinero. Y no, pues no lo estaba, porque gran parte de ese préstamo pues no lo estaba con ese préstamo. Y esos 350.000 euros que es del PIDE, que es de hace 4 días, que es una gran parte, una inversión bastante, esa estaba hace 4 días, no hace unos años. Y todo eso es más de la mitad del coste del pabellón, que no lo estaba. Y volviendo al principio, tenemos que hablar de la pista polideportiva cubierta, no de pabellón deportivo, puesto que a lo que se va a dedicar, según ha dicho usted aquí, pues no solo a la actividad física y al deporte, sino que también ha comentado alguna vez que será para más actividades, como conciertos, eventos, fiestas, quién sabe si verbenas, cosas impropias de un pabellón deportivo. Díganoslo claramente, para que se entere todo el mundo, quiere una nave de usos múltiples, en la que se puedan realizar todo tipo de eventos, con un suelo de hormigón, que es un gran fallo, que quiere ponerle a una pista. Para esto, sinceramente, pues no lo haga, no se gaste ese dineral. Es más, le recomendaría que cogiera alguna nave del polígono, la habilitara para tal fin, pero no nos engañe con un pabellón deportivo cuando no lo es. Y una última pregunta, visto que ahora nos vamos a meter en este préstamo de 15 años, ¿va a afectar esto a los impuestos? Porque ya el secretario le recomendaba, sin habernos metido en esta inversión, que había que subirlo
Suponemos que con sobrecostes de pagar un préstamo, pues se lo recomendará aún más. ¿Se compromete a no subirlo en los próximos años? Pues nada, nosotros es que no hemos cambiado de opinión nunca. Siempre hemos pensado que es demasiado dinero para invertir en una pista deportiva. Que hay mucho, no porque sea, o sea, nosotros no nos negamos a que haya esa pista de 1.400.000 euros, pero sí que pensamos que, por ejemplo, a la hora de los Pep Boys, de los dinero ese que se cogió para eso, pues había muchas necesidades básicas en este pueblo. Nosotros hubiéramos preferido que ese dinero hubiera ido a atender a otras necesidades. Y luego, cuando ya esas necesidades estuvieran, pues venga, 1.400.000 de pistas. Lo que sí, por ejemplo, una vez que ya lo habéis hecho así, pues tenemos casi el 60% del dinero conseguido, que también sería una pena que se desperdiciara, eso sí es verdad. Entonces, lo que también, ya no solo el préstamo y lo que va a suponer tanto dinero para Benamoré, creo que también a la hora del mantenimiento va a ser un gran coste. Ya no es lo que te estoy diciendo, no los 500.000 euros de préstamo, sino el coste que yo creo que va a suponer calefacción, alguien que tiene que haber de mantenimiento, control de acceso. Creo que va a ser bastante costoso. Y sí que no lo vamos a apoyar, pero no porque el pabellón no sea necesario, ni porque no sea una prioridad, sino porque la gestión creo que no es la correcta, ni la manera de emplear los recursos que no son las adecuadas. Entonces vamos a votar, nos vamos a abstener, pero porque no queremos bloquear tampoco las posibles ayudas externas que te puedan venir para poder hacer frente a ese préstamo. Entonces, pues dejar clara nuestra opinión, que creo que ha sido coherente, que siempre hemos dicho lo mismo, y está ahí la crítica, que siempre ha sido la misma. Vale. Respondiendo un poco a los dos, yo lo que primero me haría antes de intervenir y en fin, y de hacer ciertas consideraciones sería leerme bien el expediente. Primero, porque no sé si habéis visto que la previsión que hay de amortización anticipada de préstamos cuando liquidemos el presupuesto. Es decir, tenemos que consignar un préstamo para el año que viene de 560.000 euros, pero cuando liquidemos el presupuesto, probablemente, dependiendo de cómo quede el resultado, que tiene buenas previsiones, hagamos con los remanentes líquidos de tesorería una amortización anticipada que deje el préstamo en muchísimo menos y, dependiendo de la cantidad que podamos amortizar, pues prácticamente, no voy a decir que vayamos a quitar todo el préstamo, pero una buena parte seguramente sí. Eso va a depender de cómo quede la liquidación. Eso aparece en el expediente. No sé si lo habéis visto. Sí, sí. Esto es un presupuesto y esto es un proyecto previo. No, pues estamos hablando de financiación afectada. No podemos destinar una financiación a otra cosa que no sea esto, en este proyecto. No podemos destinar planes de instalaciones deportivas a arreglar una calle. No podemos destinar planes de obra y servicios destinados al pabellón a otro destino. Eso es así. Entonces, creo que es el momento de ilusionarse con un proyecto que está ilusionando a muchos niños de nuestro pueblo, a mucha gente que le gusta practicar deporte, a unas instalaciones que van a prestar servicios no solo por las tardes a la gente que haga deporte, sino a los propios centros escolares que van a tener un espacio climatizado para poder dar clases de educación física a un nivel superior, que es una instalación evidentemente que va a ser polivalente, porque creo que eso es muy bueno para el municipio, que podamos hacer más actividades aparte de las puramente deportivas. Eso no quiere decir que sea incompatible con el deporte. Y creo que va a ser un antes y un después en las instalaciones deportivas de nuestro pueblo.
y que va a ser la primera de otras actuaciones que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir trabajando en el campo de fútbol y tenemos que seguir mejorando nuestras pistas polideportivas, incluido el espacio de la piscina, porque así lo merecen y porque ya tienen unos años y ya necesitan unas intervenciones. Y le tengo que decir que sí que hemos hecho intervenciones. Los vestuarios que tenemos ahora mismo no son los que teníamos hace 15 años, se lo puedo asegurar. Y eso lo ha hecho este equipo de gobierno también, dentro de las instalaciones deportivas. ¿Tiene agua caliente ahí? Sí, tienen agua caliente. Pues bueno, pues ahí están los termos. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer, resumiendo, me da pena porque incluso convoqué hace unos meses o ahora un año a los grupos para enseñarles el proyecto. Pensaba que estábamos todos alineados en la ilusión que nos hacía el proyecto y en que nos parecían unas buenas instalaciones, y el hecho de que no se vote a favor, pues bueno, me sorprende y el coste del proyecto siempre ha estado desde el principio 1.400.000. El coste siempre ha sido aproximado. Incluso hace un año cuando lo consignamos ya era 1.400.000. Solamente ha variado, creo que soy 25 céntimos una vez que se ha terminado el proyecto. Y cuando hacemos referencia a los proyectos anteriores tienen un coste menor. Tiene un coste menor porque ni siquiera era un pabellón completo, no llevaba los vestuarios. Este se incorpora a los vestuarios, también nuevo. Este es un pabellón llave en mano, con vestuarios, con una zona superior de 200 metros totalmente cerrada que se puede climatizar, con una zona inferior para practicar muchos deportes, con un proyecto creo que valiente por parte del equipo redactor y que ya os pudimos exponer el día que pudisteis verlo y que está en el expediente ese proyecto. Y que espero pues que ilusione a todo nuestro pueblo, especialmente a los niños, y pienso en ellos, que son los que todos los días preguntan por qué no tenemos una pista polideportiva cubierta, por qué no pueden practicar deporte en invierno en unas condiciones más aceptables o en verano. Y yo creo que por ello pues que se lo merecen. ¿Puedo? Sí, pide la palabra. No, Un segundo. Ahora. Yo creo que lo que te han estado intentando decir es que el proyecto no se corresponde con la realidad del pueblo. No hay nada más que darse una vuelta por el pueblo y ver cómo está el pueblo y ahora te pones en un superproyecto. Vamos a ver la realidad del pueblo. Y que los niños te estarán preguntando por la pista deportiva, pero a lo mejor los abuelos te van a preguntar por un centro de día, una residencia. A lo mejor te van a preguntar la gente por qué no hay más empleo en este pueblo. O sea que hay muchas cosas que te van a preguntar y que también le ilusionaría a la gente. O sea que por la ilusión, que yo lo veo muy bien, que está muy bien que los niños tengan su pista, que yo ya te estoy diciendo que yo no me opongo, me voy a abstener, pero que pienso que hay muchas cosas más importantes, que se puede trabajar con una pista de menos dinero de 1 millón. Además, tú cuando nos reuniste, yo creo que nos dijiste que era 1,5 millones de euros. Yo creo que no. Entonces no es lo mismo 1.400.000, casi 1,5 millones, que vamos a poner a que nos dijera 1 millón de euros. Pienso. Y ya te digo, que no nos vaya a echar a nosotros la esa de que es que nosotros no queremos una pista, porque es que lo estoy viendo venir. Estoy viendo venir que es que ahora el grupo Compromiso para Benamoré y el PP nos estamos oponiendo, que no queremos una pista. No es verdad, ¿eh? No es verdad. Bueno, pues ¿alguna intervención más? Sí. Recordando eso de la reunión que tuvimos, en ningún momento se hablaron de cifras, que es que no se hablaron de cifras, entonces ya habríamos estado planteando algunas otras cosas, pero es que en ningún momento nos estamos oponiendo a que no se haga, porque yo, por ejemplo, personalmente y de corazón, ojalá esté hecho ya, porque de toda mi vida he querido que haya un pabellón deportivo en Benamauré, pero no una pista polideportiva cubierta, que esté destinada a conciertos, a verbenas y demás, porque con los antecedentes que tenemos aquí en Benamauré, en todo ese tipo de fiestas, nos encontraremos los cubalibres colados en las canastas, por ejemplo, o los servicios hechos polvo en la primera fiesta o cualquier historia así. Y un suelo de hormigón en una pista, porque es que exactamente en el proyecto dice que es un pavimento de hormigón para exterior, hecho en interior. O sea, es que
no tiene ningún sentido. Eso no es un pabellón deportivo, es una pista polideportiva cubierta, que luego podrá tener 1000 historias, los mejores vestuarios, las pistas, o sea, las salas de arriba climatizadas y todo eso, que yo lo vimos perfectamente, si entre los tres elegimos ese proyecto, que era el más acorde, pero no me parece el destino que tiene el pabellón, o sea, la pista polideportiva cubierta, que no me parece correcto ese destino que va a tener. Entonces, que yo no digo que no se hagan conciertos de historia, pero es que un pabellón, pues no se han hecho conciertos en ningún sitio, en un pabellón. Pues eso es una pista polideportiva cubierta. ¿Qué pasa? Que está aprovechando que se va a hacer el pabellón, hace tu pista polideportiva cubierta y te quitas todos los marrones que hay, que no es un espacio sociocultural, por ejemplo, o salas independientes para que la gente haga el pilates, kickboxing, lo que ha hecho mucha gente, que es lo que demanda mucho. Entonces ahí pues te va a cubrir un poco la espalda. Pero al fin y al cabo eso no es un pabellón. Y recordarle que le había dicho si no podía haber ahorrado más de esos 125.000 euros, si no podría hacer ninguna aportación más. Es que las aportaciones que aparecen son las obligatorias en cada uno de los planes de inversiones. Sí. Es que, te explico. Ya los planes de obra y servicios no tienen aportación municipal, ni los planes de instalaciones deportivas. En las primeras convocatorias, dependiendo de qué tipo de actuación se presentara, llevaban aportación municipal. Esas aportaciones municipales sumadas son lo que suman los 125.000 euros de aportación municipal, que se suman a la parte del préstamo. Eso es la aportación municipal. No, y las aportaciones previas también que están acumuladas. Antes, Sí, bueno, dependiendo de qué tipo de actuación, si era una actuación de abastecimiento, de saneamiento, un plan de obra de servicios, no llevaba o llevaba menos aportación municipal. Si era una instalación deportiva, llevaba más aportación municipal. Dependiendo del tipo de actuación, aumentaba o disminuía la aportación municipal. Entonces, cuando ves la financiación de cada uno de los planes, ves que hay 2 o 3 planes de obra de servicios que llevan aportación municipal, creo que el último ya no la lleva, y los planes de instalaciones deportivas que ya no llevan. Estamos hablando de eso, cuando hablamos de los 125.000 euros. No es que hayamos ahorrado nosotros ahí, sino que es la aportación afectada a cada uno de los planes. Es como la aportación, la liquidación y el préstamo ya es aportación municipal. Vale. Y respecto a lo que te he dicho sobre el pavimento, No, el pavimento se ha puesto el pavimento más polivalente posible. pero es un error. Pues yo creo que no es un error. Yo un creo que es un error. un espacio que evidentemente será polivalente. No podemos tampoco pensar que un espacio solo se pueda aprovechar para hacer una actividad. No te voy a decir que vaya a haber conciertos todas las tardes, ni que vaya a que haya una sala de fiestas, pero sí puede ser un espacio polivalente para hacer múltiples actividades, no solo deportivas, sino ya veremos las que se hacen. Eso lo dirá la propia dinámica municipal, lo que nos demande la ciudadanía, las actividades que se vayan programando. Que siguen siendo más seguras en un pavimento correcto dentro de lo que es un pabellón que no de un suelo de hormigón. Tanto para hacer... No, un pavimento deportivo incompatibiliza cualquier otro tipo de actividad. ¿Como cuál? Cualquiera. ¿Una verbena que vaya a hacer ahí adentro? Pues claro que es incompatible perfectamente. No, o un concierto de la banda de música con la gente sentada. Eso es incompatible con un pavimento deportivo. Con sillas de plástico no son incompatibles. Sí. No. Ya te digo yo que sí, porque cuando he estado en otros pabellones, el simple hecho, no pueden entrar ni con zapatillas normales, solo pueden entrar con zapatillas de deporte. Sino que es romper un pavimento deportivo que vale una fortuna. Yo creo que hacerlo de hormigón me parece un atraso, la verdad. Pues muy bien. Pues pasamos a la otra preguntilla así ya de última. Sobre, porque estaba diciendo que pueden quedar remanentes, visto el gasto al final de la liquidación del ejercicio, pero ya un poco así una preguntilla que queda ahí. A lo mejor lo de los ahorros y que haya remanentes, pues también se debería a ciertas actuaciones que se hagan o que se hayan hecho hace poco más bien. Por ejemplo, hay una en la calle de la Cuesta del Camino al Salar que es un acceso a una vivienda unifamiliar que se ha pagado a media el ayuntamiento. Entonces eso, pues ya que estamos, nos lo podéis explicar, que esos son ahorros que se podían haber tenido ahí, porque hacer una calle para una familia en exclusiva, pues a media, con los gastos que conlleva eso, aparte de los de la mancomunidad y el trabajo y los días que han estado ahí, que tienen trabajo la mancomunidad aquí en el pueblo, pues bueno,
que se dedica a eso está un poco feo, ¿no? Bueno, pues si quiere eso se lo responde en el pleno ordinario, porque esto es un pleno extraordinario y no está en el orden del día. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues pasamos a votación del punto del orden del día. ¿Abstenciones? 4 abstenciones. ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría. Y no habiendo más asuntos en el orden del día, siendo pleno extraordinario, se levanta la sesión.